ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Cómo están? Soy Juan Espinosa y esta semana comenzó ya en regla el trabajo del presupuesto de la Nación para este 2026. Algunas partidas ya se han revisado, algunas cositas hemos ido destacando para ustedes en este ADN legislativo que ya comienza. Bienvenidos. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. En el capítulo anterior hicimos toda una explicación de las características del proyecto de presupuesto de la Nación, pero esta semana comenzó el trabajo ya en detalle respecto de las partidas ministeriales que componen este gran proyecto. La primera partida en revisarse fue la de educación, una de las más críticas del año pasado, que solo se logró destrabar durante altas horas de la madrugada de noviembre de 2024 a través de 25 puntos de acuerdo. Uno de ellos era modificar el sistema de admisión escolar, algo que no ha avanzado mucho en el legislativo, principalmente por acciones de la oposición, acusó la senadora Yasna Proboste. Es bien lamentable que lleguemos a esta discusión del presupuesto sin haber sacado adelante las modificaciones a la ley del sistema de admisión escolar. Y esa no es una responsabilidad del Ejecutivo, esa es una responsabilidad que hoy día está radicada acá en el Parlamento. El Ejecutivo cumplió y después por algunos sectores se desconocen las conclusiones que tiene la mesa del sistema de admisión escolar y por lo tanto creo que en esto también tenemos que establecer con claridad hoy día. Si no se ha modificado el sistema de admisión escolar es porque aquí han habido algunos sectores que han entorpecido esta discusión y esta tramitación. El proyecto se compone en educación principalmente de recursos para instalar los servicios locales de educación pública, que para este 2026 tendrá a más de la mitad de los SLEP proyectados en funcionamiento. El rector Osvaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, habló de los recortes en educación. El presupuesto de las universidades del Estado no está creciendo en 9.000 millones de pesos, que está contrayendo en más de 7.000 millones de pesos. Son más las partidas que disminuyen, algunas de ellas asociadas a programas como actividades de interés nacional o el Fondo de Desarrollo Regional, que permiten que las universidades desarrollen actividades. El no continuar con esos programas va a significar, por supuesto, en primer lugar, que no podamos mantener ese conjunto de actividades y las personas que están trabajando financiadas por ese programa, por supuesto, no van a poder continuar haciéndolo. Pero hay otras áreas donde los números reflejan algunas yayitas o curiosidades. Por ejemplo, en la partida de Relaciones Exteriores, un área que es política de Estado, no hay un apartado especial para la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. El argumento del canciller Alberto Van Claveren es que se pueden utilizar los recursos tradicionalmente destinados a viáticos y viajes. La Cancillería plantea esta candidatura en términos de una campaña austera con cargo a los fondos normales del Ministerio. No hay un ítem especial. Ella tiene un programa de viajes ya natural, financiando sus viajes por concepto de las propias invitaciones que ha recibido. Creemos que se puede financiar con cargo a nuestro fondo de pasajes y viáticos perfectamente bien. Mientras tanto, las yayitas más complejas por ahora las estamos viendo en defensa. El comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, acusó durante la semana que solo los despliegues militares en el norte y sur del país acumulan para el ejército un déficit superior a los 14.000 millones de pesos. Sin embargo, por causa de otros asuntos, el forado militar llega a 40.000 millones de pesos. El problema además es al futuro inmediato. El general Iturriaga acusó que no están los recursos para cubrir las elecciones del 16 de noviembre, es decir, faltan 2.700 millones de pesos a 5 semanas de las elecciones. Si a eso se suma la acusación que hizo la Armada, que dijo haber resuelto su estrechez reduciendo tareas de mantenimiento, fiscalización y operaciones para no despedir a 300 personas, el problema administrativo militar genera debate y molestia política, sobre todo sumado al proyecto que anunció el gobierno en materia de seguridad fronteriza. Desde el Ejecutivo, la respuesta fue confirmar que el problema monetario se va a resolver durante los próximos días. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, se refirió también a las críticas de la oposición.
En el presupuesto de este año hay un tema que ya más de la mitad del monto está decretado y por lo tanto le estaría llegando los próximos días al ejército, que tiene que ver con los costos que tiene moverse en la macrozona sur. Es la misma gente que después se plantea de por qué se descuadró el presupuesto en términos de no tener los equilibrios macroeconómicos que se requieren. Yo creo que son críticas que no se corresponden en el caso de las Fuerzas Armadas. En salud, la situación también se vislumbra crítica. Por segundo año consecutivo, el per cápita de la atención primaria no va a tener reajuste. El per cápita, que hoy bordea los 11.900 pesos por usuario inscrito, según la propuesta del MinSal, es el principal mecanismo de financiamiento para los centros de atención primaria municipal. Su congelamiento, dicen varios, implica un golpe directo a los municipios más vulnerables que deben cubrir con fondos propios gastos de operación, pago de sueldos, programas de salud mental, vacunación y control de enfermedades crónicas. Varios están preocupados, alarmados e indignados. Escuchamos al senador socialista Juan Luis Castro. Con mucha alarma veo un desplome de la atención primaria de salud, que es la puerta de entrada para millones de chilenos, que el programa estrella del gobierno, llamado Atención Primaria Universal, muere en este presupuesto. Llegamos a 28 comunas en 3 años, se esperaba una expansión, esto ha sido motivo de felicitaciones mundiales, como el director general de la OMS, y inexplicablemente hoy día aparece un verdadero acto de eutanasia política. Eso es francamente inentendible e inaceptable. Pese al aumento general de 5.6 puntos porcentuales del presupuesto de salud, los recursos mayoritariamente van a ir al nivel secundario y hospitalario, mientras que el programa de atención primaria universal, considerado el corazón de la reforma, no registra expansión y permanece detenido. En el debate político siguen las voces que cuestionan los 151 millones de pesos que va a recibir el presidente Gabriel Boric a partir de marzo cuando sea expresidente. Para muestra, las palabras de los diputados Camila Flores y Rubén Oyarzo. Quizás alguien puede decir, mire, son 151 millones de pesos, no son tantos recursos, pero tiene que ver con la simbología. ¿Cómo para el gobierno es más importante asegurarle la plata a Gabriel Boric cuando deje de ser de presidente de la República, en vez de la plata para la reconstrucción en la región de Valparaíso, para la salud? Aquí no es un tema contable ni de presupuesto, es un tema moral. Un diputado que en el año 2020 pedía rebajar estas asignaciones, hoy día viene y en la ley de presupuesto le pone un blindaje, me parece impresentable. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ni en el Senado, ni en la Cámara, ni en la izquierda, ni en la derecha, alzó la voz por los más de 720 millones de pesos que la partida de Presidencia de la República destinó a una ceremonia que es la del cambio de mando. La defensa del gobierno, con el acuerdo transversal de legisladores, fue que las 3 ceremonias anteriores fueron harto más caras. Y es cierto, hay 2 que a la inflación del día de hoy terminaron costando más de 1.000 millones de pesos. ADN Legislativo. Habíamos anticipado la semana pasada la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que no fue destituido del Poder Judicial por sus vínculos en el caso Hermosilla, pero que ahora sí va a enfrentar un juicio político que podría terminar con su carrera. O quizás podría no hacerlo en realidad. Fíjate que la comisión sorteada para revisar la acusación va a estar conformada por los diputados Otuiti Teao, José Carlos Mesa, Gustavo Benavente, Frank Sauerbaum y Alejandra Plasencia. Un 4-1 para la oposición que, sobre todo, considerando el momento del año legislativo, considera que se está perdiendo el tiempo con esta acción, por mucho que para varios sí existan argumentos para buscar la destitución de Ulloa. Vamos a escuchar a 2 diputados que van a integrar esta comisión, Gustavo Benavente y Frank Sauerbaum. Inclinación no podemos manifestar, somos una comisión que se va a abocar al estudio de la acusación constitucional y según el mérito de la acusación, de la contestación y de algún otro antecedente que se presente en la comisión evacuará un informe. Es un mal momento para el Congreso, pero evidentemente los diputados pueden ejercer su labor fiscalizadora cuando lo estimen pertinente. Yo no he conocido el texto todavía, conozco lo que sabe la prensa, a mí me parece como que hay antecedentes suficientes para presentar esta acusación, pero yo prefiero conocer el detalle antes de dar mi opinión. La comisión se va a conformar durante la próxima semana. La parte acusada va a tener 10 días para responder. Entre medio se viene una semana distrital, lo que además complica los trámites de la ley de presupuestos, pero además, considerando la campaña de los legisladores, es una semana fundamental para poder alcanzar
votos, dicen varios. Los firmantes de la acusación, eso sí, están convencidos de que hay razones de sobra para destituir a Ulloa. Escuchamos a Daniel Manucheri y Camila Musante. Una pérdida de tiempo sería que los diputados y diputadas no utilicemos nuestras facultades para de una vez por todas erradicar la corrupción del Poder Judicial. A mí me parece que es urgente que hubiésemos presentado esta acusación. Nosotros creemos que los antecedentes en contra del juez Antonio Ulloa son lo suficientemente contundentes. Creemos que es una oportunidad justamente para ver qué parlamentarios están con un Poder Judicial transparente, con un Poder Judicial que actúe conforme a las reglas de la probidad y que se respete la Constitución. Si la acusación prospera en la Cámara, algo que podría ocurrir en los últimos días de octubre, el Senado va a tener que definir los primeros días de noviembre, actuando como jurado a la hora de definir la definición de si Antonio Ulloa es culpable o no. Si es culpable, va a quedar destituido e inhabilitado para desempeñar cargos públicos por 5 años. ADN Legislativo. Cerramos este ADN legislativo con la memoria puesta en nuestro compañero Moisés Muñoz, apodado Lolito, uno de los reporteros gráficos emblemáticos de la historia del Congreso Nacional, quien ha fallecido en las últimas horas. Un fotógrafo que ha marcado momentos históricos del Congreso Nacional, que fue conmemorado con el premio Fidel Oyarzo a la trayectoria dentro del Poder Legislativo. Una figura que sin duda inspira a los reporteros gráficos que trabajan en el legislativo, a los periodistas que desempeñamos funciones en el Congreso Nacional, y un compañero de grandes batallas para el cual solo deseamos que descanse en paz. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.